Carlos Cap Quintal. Actualmente estoy cursando la carrera de mantenimiento en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Estoy en tercer cuatrimestre y hoy les voy a hablar sobre las técnicas y procedimientos de medición de viscosidad de un fluido. Para empezar, ¿qué es la viscosidad? Bueno, la viscosidad es una propiedad física que caracteriza a todos los fluidos, la cual emerge de las colisiones entre partículas del fluido que se mueven en diferentes velocidades, provocando una resistencia al movimiento de estas. La viscosidad es un fluido, es una medida a su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de atracción. La viscosidad corresponde con el concepto informal de espesor. Por ejemplo, la miel tiene una mayor viscosidad que al agua. Les voy a hablar sobre instrumentos de medición de viscosidad y su funcionamiento. El primer instrumento del que les voy a hablar es el viscosímetro de tubo capilar. Bueno, este viscosímetro de tubo capilar, en este método se hace una medición del tiempo necesario para cierta cantidad de fluido que pase por un tubo capilar o de calibre pequeño, de longitud y diámetros conocidos, bajo una diferencia y constantes presiones. Bueno, este tubo capilar se mide la presión en los extremos de cada tubería. Deben efectuarse ciertas correcciones para los cambios de distribución de velocidades y las pérdidas de entrada. Las correcciones dependen del apartado que se utilice. Teniendo en cuenta la viscosidad, depende de la temperatura, es necesario controlar y especificar la temperatura en todas mediciones de la viscosidad. Bueno, el siguiente instrumento de medición de viscosidad del que les voy a hablar es el viscosímetro giratorio de Couty. Bueno, en este viscosímetro, el fluido que se debe comprobar se pone en el espacio anular entre dos cilindros circulares concéntricos. Se hace girar un cilindro y con respecto al otro. Las mediciones de momento de torsión y gradiente de las velocidades se pueden correlacionar con la viscosidad, como se hace mediante la calibración con líquidos de viscosidad conocida. Bueno, en los efectos de los extremos del cilindro se deben tener en cuenta o reducirse. Las lecturas de este dispositivo van a utilizarse para determinaciones precisas a la viscosidad. Un instrumento particular de este tipo puede ser útil para mediciones relativas, como por ejemplo al comparar la acción de fluidos diferentes. El siguiente instrumento del que les voy a hablar es el viscosímetro de Ostwald. Bueno, este viscosímetro es quizás el modelo que más se ha utilizado en la medida de viscosidades absolutas y relativas en los líquidos. Bueno, estos líquidos pueden ser puros y biológicos en sus mezclas y especialmente en los fluidos. Bueno, el viscosímetro de Ostwald es de vidrio, posee un ensanchamiento en forma de ampolla provista de sensores en races, conectando a un tubo capilar vertical que se une
un segundo ensanchamiento destinado a la colocación de la muestra en la primera operación, y también del agua o líquido referencia en la operación complementaria. El conjunto introduce un baño termostático para fijar la temperatura con precisión. Es indispensable la concentración de este valor porque la magnitud de la viscosidad o de su inverso de fluidez son altamente dependientes de la temperatura, como fue demostrado por Arnelius y por Guzmán Carrancio en 1913. El siguiente instrumento es el viscosímetro de Seibold. Bueno, este viscosímetro de Seibold consiste esencialmente en un tubo cilíndrico de bronce o en cuyo fondo está un orificio, como aquí lo podemos ver. Este es el orificio de dimensión específica. El tubo de bronce es redondeado por un baño a temperatura constante. Cuando la muestra del tubo alcanza la temperatura de la prueba, se mide en el tiempo para que 60 mililitros de líquido pasen a través del orificio. La muestra se recoge en un frasco estándar calibrado. La unidad de medida es el tiempo en segundos requeridos para que 60 mililitros de fluido a través del orificio a una temperatura dada. Bueno, el siguiente instrumento es el siguiente instrumento es el viscosímetro de Searle. Bueno, en este viscosímetro el cilindro exterior es fijo y el cilindro interior gira mediante poleas por la atracción de los dedos y el peso que caen. El cilindro interior está sometido a un par de arrastre, es constante y conocido. La velocidad límite se alcanza por el par de la viscosidad equilibrada al par de arrastre. El siguiente instrumento de medición son viscosímetros rotacionales. Bueno, estos viscosímetros rotacionales emplean la idea de que la fuerza requerida para rotar un objeto inmenso en un fluido puede indicar la viscosidad del fluido. El más común de los viscosímetros de rotación son del tipo Brockfield. En este tipo son los que determinan la fuerza requerida para rotar un disco o lentejuela en un fluido a una velocidad conocida. Bueno, el siguiente instrumento son los viscosímetros que vibran. Bueno, en estos viscosímetros que vibran son sistemas rigurosos usados para medir viscosidad en las condiciones de proceso. La pieza activa el sensor, que es una barra que vibra. La amplitud de la vibración varía según la viscosidad del líquido, en este líquido se sumerge la barra. Estos metros de la viscosidad son convenientes para medir y estorbando los líquidos de fluido y de gran viscosidad. Hasta actualmente muchas industrias alrededor del mundo consideran estos viscosímetros como el sistema
más eficiente para medir la viscosidad, puesta en contraste con los viscosímetros rotacionales. Bueno, en conclusión podemos decir que la viscosidad es una propiedad muy importante de los fluidos y que de acuerdo a la viscosidad del fluido y la temperatura a la que esté expuesto se deben hacer diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en el campo de la lubricación, la viscosidad juega un papel muy importante, ya que según los requerimientos mecánicos que tengamos, debemos escoger la viscosidad del lubricante que se ajuste al diseño que nosotros estemos trabajando. La viscosidad de aceite lubricante varía inmensamente con la temperatura, por lo que el análisis de las temperaturas a las que trabajará el equipo a nuestro cargo es de suma importancia para determinar si la viscosidad de los fluidos es la necesaria para utilizarse.